Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 14 de octubre de 2025. Les voy a contar enseguida lo que me parece más destacado informativamente hablando en el día de hoy, pero dejadme que lo contextualice, porque se han producido un par de intervenciones que no van al fondo de la cuestión, pero me parece que generan el contexto, el ambiente que nos va a permitir entender mejor la actitud en la que está el gobierno. Esta mañana, ustedes probablemente lo saben, el presidente del gobierno ha estado en la cadena SER. Saben que no se prodiga en muchos medios y va a aquellos medios a los que él decide ir. Yo tiendo a pensar que son los medios en los que él se siente más confortable, sin que eso suponga ningún desdoro para las personas que le entrevistan, que supongo que harán a su trabajo lo mejor que saben. Bueno, y en un momento determinado de la entrevista, Sánchez ha hecho una breve afirmación. Solo dura 4 segundos, pero me interesaría que la retuvieran en su cabeza. Lo importante es que la verdad derrote la mentira. Bien. Cualquiera lo suscribiría como principio. Lo importante es que la verdad derrote a la mentira. ¿Por qué quiero que lo escuchen antes de entrar en materia? Porque una de las cosas que a mí más me han sorprendido en el día de hoy es la capacidad que tiene este gobierno para mentir. Después de que el presidente del gobierno dijera, lo importante es que la verdad derrote la mentira, miente escandalosamente. Y no crean ustedes que me estoy pasando a la hora de elegir palabras especialmente fuertes o contundentes. No, es que no hay otra manera de describir lo que ha dicho hoy el presidente del gobierno. Tampoco era el pasaje más importante de la entrevista. Se puede hablar de muchas cosas que afectan a la vida diaria de los ciudadanos. Es verdad que no ha dicho grandes novedades, esto ya se lo adelanto, pero ha habido un momento en el que le ha preguntado Ángeles Barceló, yo también se lo hubiera preguntado, desde luego, estaría en el catálogo de las preguntas que yo le haría. Oiga, ¿por qué no ha felicitado usted a María Corina Machado por el Premio Nobel de la Paz? Yo es que no me pronuncio sobre ¿Nunca felicita el premio Nobel? Los premios Nobel, ¿no? Entonces, ¿le parece justo este premio Nobel? No entro a valorarlo. Que nunca felicita los premios Nobel, dice Sánchez. Lo ha dicho él, lo acaban de escuchar. Esto solo puede ser o verdad o mentira. Y es mentira. Es una clamorosa mentira. Claro que ha felicitado, y no pocas veces, a los premios Nobel de la Paz, Ángeles Hernández. En octubre de 2018 felicitó al médico congoleño Denis Mukwege, conocido por atender a miles de mujeres víctimas de violencia sexual, y a la activista Nadia Murad, que estuvo secuestrada por el Estado Islámico. Pedro Sánchez posteó: con su testimonio, acción y compromiso, Denis Mukwege y Nadia Murad nos inspiran a todos a seguir luchando, a decir basta ya por todas las mujeres y niñas sometidas a violencia sexual en conflictos armados. #Nobel de la Paz y enhorabuena. En octubre de 2019 felicitó al primer ministro de Etiopía, Abiy Ahmed Ali, por alcanzar la paz en el país. Tuiteó lo siguiente: el Nobel de la Paz reconoce la labor del primer ministro de Etiopía para alcanzar la paz y poner fin al conflicto fronterizo con Eritrea. Su impulso a la democracia etíope y su apuesta por la igualdad de género son savia nueva para la política africana. Congrats y muchas exclamaciones. En octubre de 2020 fue la última vez que Sánchez felicitó en redes a los galardonados. Fue, como digo, en 2020 cuando el Nobel de la Paz recayó sobre el Programa Mundial de Alimentos. Tuiteó lo siguiente: el Nobel de la Paz recae este año en el Programa Mundial de Alimentos. Ante desafíos como el hambre, solo podemos actuar desde una alianza global, cooperación, solidaridad. Enhorabuena y gracias absolutas por vuestra labor, especialmente relevante durante la pandemia. Pues menos mal que nunca felicita a los premios Nobel de la Paz. Coger a un mentiroso antes que un cojo forma parte del refranero español, pero es que en este caso es evidente. No me preocupa solo, me preocupa sobre todo que tengamos a un presidente del gobierno que, después de decir que la verdad tiene que prevalecer sobre la mentira, se instala en la mentira a la hora de comunicarse con los ciudadanos de su país. Eso me preocupa mucho. Pero todavía me preocupa más, si ustedes me apuran, el empecinamiento en esa estrategia de mentir. Porque estas felicitaciones, que nos acaba de resumir Ángeles Hernández, forman parte de un post que naturalmente la oposición se ha precipitado a sacar ante la opinión pública para poner de manifiesto la capacidad de mentir del presidente del gobierno. Y ese post de Miguel Tellado, el secretario general del Partido Popular, si Esmeralda Ruiz no me ha engañado, que seguro que no me ha engañado, ha salido antes de las 12 de la mañana. La rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros se ha producido mucho después. Es decir, que cuando la portavoz del gobierno ha salido,
después del Consejo de Ministros, ya debería saber que la oposición ha pillado en una mentira flagrante al presidente del gobierno. Porque el timing es ese. Primero, a primera hora, Sánchez habla en la SER y dice una trola. Luego, la oposición desmonta la trola. Y ese desmontaje es de dominio público. Y por lo tanto, damos por supuesto que la ministra portavoz sabía que le habían cazado. Bueno, pues a pesar de eso, Pilar Alegría insiste. Lo decía el propio presidente del Gobierno, es verdad, y creo que además ustedes también lo han podido comprobar. En estas últimas semanas ha habido muchos reconocimientos de distintos noveles y desde luego no todos ellos se comentan o se explican. Bueno, yo no voy a comentar más. Ya tienen ustedes todos los datos para que lleguen a la conclusión que quieran. Esto es una mentira como un piano de cola, además. Bueno, no solo eso, sino que además, luego ya en el desarrollo de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, pues le preguntan a Pilar Alegría sobre algunas cosas que ahora comentaremos con más detalle, muy interesantes. Porque seguimos con sospechas fundadas de que había dinero en billetes, en sobres y en cajas circulando por la sede del Partido Socialista Obrero Español. Y entonces le preguntan a la ministra diciendo, oiga, ¿qué sabemos de la contabilidad B y de los sobres de dinero? Respuesta de Pilar Alegría. Que las cuentas del Partido Socialista son unas cuentas que están auditadas por el Tribunal de Cuentas sin ninguna tacha. Y lo hemos podido también comprobar en el propio informe de la Guardia Civil, que no se atisba en ningún caso financiación irregular por parte del Partido Socialista. Bien, ¿esto es mentira? No, no es mentira. No es mentira en el sentido de que efectivamente las cuentas del Partido Socialista están auditadas por el Tribunal de Cuentas. ¿Ha dicho alguna mentira Pilar Alegría? No. ¿Es mentira que el informe de la UCO desmienta lo de la contabilidad B? Pues miren ustedes, es interpretable. Yo desde luego no llego a la conclusión del Gobierno. El Gobierno dice categóricamente, lo ha repetido también Pachi López y lo repiten todos los que salen a la palestra. Oiga, lean bien el informe de la UCO. Ahí se acredita, más allá de toda duda razonable, que no hay financiación ni caja B del Partido Socialista. Yo sostengo que yo no llego a esa conclusión leyendo el informe de la UCO, pero bueno, puedo aceptar, para que no me llamen nada indebido, que puede formar parte de la interpretación. Pero que las cuentas del PSOE estén intervenidas, estén auditadas por el Tribunal de Cuentas, no significa nada. Y lo que debería saber Pilar Alegría cuando trata de darnos a entender que todo es pulquérrimo, es que la propia presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, el viernes de la semana pasada, fue preguntada en el Senado. Y escuchen ustedes la pregunta y la respuesta. Sí, yo lo que pregunto una cosa, si hubiese caja B, porque hay cuentas no fiscales, si hubiese caja B, ¿ustedes la hubiesen detectado? De ninguna de las maneras. La propia presidenta del Tribunal de Cuentas dice, es que si hubiera caja B no la hemos detectado. Por lo tanto, señora ministra, no mienta. O no cuente medias verdades, que es otra manera de mentir. No diga, está todo auditado por el Tribunal de Cuentas como si eso fuera la garantía de que eso va a misa, porque la propia presidenta del Tribunal de Cuentas dice, es que si hubiera caja B no la hubiéramos podido detectar. Y lo acaban de escuchar a ustedes, no me lo estoy inventando. Bueno, este es el contexto que a mí me interesaba que ustedes conocieran. En primer lugar, porque me sirve como desahogo. Ya saben ustedes que desahogarse es muy sano y uno se ahorra un dineral en psiquiatra. Y en segundo lugar, porque creo que nos enmarca muy bien el momento político que estamos viviendo, de un gobierno que sobrevive a base de la mentira, que es una cosa verdaderamente sorprendente. Bueno, es verdad que luego los medios de comunicación se empeñan en hacer bien su trabajo. Y entonces nos dan a conocer algunas noticias que dejan estas declaraciones de los miembros del gobierno a los pies de los caballos. Hoy hay una exclusiva en The Objective que firma Ketty Garat, muy conocida de todos ustedes porque durante mucho tiempo ha trabajado en esta casa y ha sido contertulia de este programa, en el que reproduce las fotografías de las cajas llenas de dinero de 50 euros y los sobres repletos de dinero en efectivo en el despacho de José Luis Ábalos, en el despacho del domicilio oficial de José Luis Ábalos cuando era ministro de Transportes. Y por lo tanto, ahí tenemos la prueba documental de cómo el tráfico de dinero en efectivo existía. Es indemostrable lo contrario. Bueno, le he preguntado a Ketty Garat, le he pedido, por favor, Ketty, explícanos qué conclusión es la que deberíamos sacar después de leer la información que tú firmas. ¿De qué va todo esto? Buenas tardes, Luis. Pues hablamos de un armario que estaba situado justo detrás del escritorio
del despacho del ministro de Transportes y secretario de Organización del Partido Socialista en su residencia oficial en la calle Balbina Valverde número 6. ¿Dentro que nos encontramos? Pues en ese armario custodiado bajo llave había cajas de billetes de 500 euros, los referidos como folios en el informe del análisis patrimonial del exministro José Luis Ábalos, pero también carpetas, sobres y bolsas con dinero en efectivo, de billetes fundamentalmente de 50 euros. Esto es lo que aparece y los fotogramas que se obtienen precisamente de un vídeo que se grabó en marzo de 2020, un mes antes precisamente o unas semanas antes del confinamiento del COVID-19 que empezó precisamente el 15 de marzo de ese año. Una semana antes es de cuando data la primera conversación en la que José Luis Ábalos le reclama a Koldo García cajas de folios para su despacho. Él mismo, en una conversación con el diario El Mundo, dijo que es que su impresora consumía mucho papel y que en ningún momento se había acreditado la procedencia de fondos de dinero ilícito. Lo que mostramos hoy en The Objective es básicamente lo contrario. Es dinero en efectivo que encaja, que cuadra perfectamente con lo que han sostenido los investigadores de la UCO en ese informe patrimonial de José Luis Ábalos. Gastos que no tenían soporte documental y un origen de fondos de procedencia desconocida, una fuente de ingresos no declarada, es como lo llama directamente la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Conviene no perder de vista también efectivamente esa consideración que está recordando Ketty a la hora de explicarnos el contenido de su primicia informativa. Lo digo porque cuando el gobierno dice, no, es que el informe de la UCO demuestra sin ningún tipo de duda de ninguna clase que la contabilidad era perfecta. No, la UCO dice cosas como la que recordaba Ketty Garat, por eso decía un instante que es cuando menos interpretable. Y lo dejo ahí para ser suave y no hacer más leña del árbol caído. Bueno, el árbol todavía no ha caído, pero ahí está el árbol más o menos maltrecho. Bien, se podrían decir muchas cosas de la exclusiva de Ketty Garat, porque ya no solo se trata de ver la prueba documental del dinero que circulaba en la sede de Ferraz, es que hay que recordar, y lo recordaba Ketty Garat en su información, que cuando Sánchez prescinde de Ábalos porque esas informaciones, ese vídeo llega a poder del Partido Socialista. Y por lo tanto se juntan dos factores, la vida disoluta de putero de Ábalos, no se me ocurre otra manera de explicarlo, y al mismo tiempo el tráfico de dinero en efectivo. Esas son las dos razones que llevan a Sánchez a prescindir abruptamente de Ábalos, su hombre de confianza. ¿Cuál es el problema? Que después de haber visto esas pruebas documentales, ese vídeo, con el dinero grabado, lo recupera para el grupo parlamentario y lo hace presidente de una comisión parlamentaria. Pues tendrá que explicarlo Sánchez en algún momento de su vida. A mí me gustaría no morirme sin escuchar esa explicación, francamente. No sé si lo conseguiré, esa es otra historia. Bueno, en todo caso, ¿le preguntará el juez mañana al señor Ábalos por esta circunstancia y por esta información que publica The Objective? No tengo ni la más remota idea. Lo que sí que les puedo decir es que va a tener la oportunidad de preguntárselo. Ayer les decíamos, Ábalos ha renunciado a su abogado y esto es probablemente una maniobra dilatoria para no declarar mañana. Bueno, pues no, declara mañana. ¿Por qué? Porque el Supremo le ha dicho a Ábalos, esto que usted está haciendo es un fraude de ley como un piano. Por lo tanto, no solo viene usted mañana, es que viene con el abogado al que se supone que ha despedido. Vienen los dos. Miguel Ángel Pérez. El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado hoy la renuncia realizada por José Luis Ábalos a su defensa que ejerce el letrado José Aníbal al considerar que la misma se realiza en fraude de ley. En un auto al que ha tenido acceso Libertad Digital se mantiene el señalamiento de la declaración de Ábalos para mañana y se señala que tras ella se procederá a la práctica de la comparecencia prevista en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, la vistilla de medidas cautelares. Asimismo, el juez mantiene el señalamiento previsto para el día 16 al efecto de que comparezca a declarar como investigado Koldo García, el que fuera asesor de Ábalos. El auto añade que en ambas declaraciones la defensa de Ábalos será desarrollada por el letrado José Aníbal, salvo que Ábalos designara a otro en su lugar que estuviera en condiciones de asumir este día su defensa. La resolución requiere además a Ábalos para que en el plazo de 3 días hábiles designe nuevo letrado y subraya que en caso de no hacerlo procederá a serle nombrado uno de oficio. Según el magistrado Leopoldo Puente, la renuncia es intempestiva e incluye en su auto la constante jurisprudencia que aborda supuestos similares.
Bueno, por lo tanto, mañana habrá declaración de Ábalos y me imagino que Sánchez estará inquieto para saber qué es lo que pasa en esa declaración. No obstante, ya saben ustedes que Sánchez ha decidido desde hace mucho tiempo que la corrupción no le va a obligar a dimitir. Es decir, no va a precipitar el final de esta legislatura. Lo ha dejado claro, les decía esta mañana. Ha estado en la SER, y es verdad, ha estado en la SER, y allí le han preguntado por la posibilidad de adelantar elecciones. Y naturalmente, ¿qué ha dicho Sánchez? Claro, esto no lo van a entender los más jóvenes, pero había en mi época un anuncio de unos helados que se llaman Camay, y el refrán era, nanay si no son Camay. Bueno, pues eso es lo que le ha dicho Sánchez hoy a Ángels Barceló. Vamos a sudar la camiseta, vamos a presentar los presupuestos, vamos a intentar persuadir a los grupos parlamentarios, pero tampoco quiero engañar, ni que tampoco haya especulaciones. La legislatura va a durar hasta el año 2027. Pero entonces me está diciendo que si no hubiera nuevos presupuestos tampoco pasaría nada. Por supuesto, porque con estos presupuestos yo cumplo con varios objetivos, Ángels. Por lo tanto, va a aguantar. Va a aguantar con presupuestos o sin presupuestos, va a aguantar. Y para aguantar, naturalmente, lo que va a pretender es, llevar o trasladar la atención del público hacia otros asuntos que no son los de la corrupción. Porque una cosa es que haya decidido que la corrupción no le va a echar de Moncloa y otra cosa distinta es que le guste que se esté hablando de corrupción a todas horas. Él quiere hablar de otras cosas. Por eso hoy el Consejo de Ministros, entre otras cosas, ha hecho dos anuncios. En primer lugar, que va a tratar de blindar en la Constitución lo que ellos consideran el derecho al aborto. Esa es la primera. Y la segunda, en relación al mismo asunto, esta. Bueno, lo primero de todo es que hoy en el Consejo de Ministros, dentro de unos minutos, lo que vamos a hacer son dos cosas. La primera es requerir a la Comunidad de Madrid que cumpla con la ley y que, por tanto, apruebe ese registro de objetores de conciencia. Y me gustaría además que un partido de Estado como es el Partido Popular le exija a la presidenta de la Comunidad de Madrid a cumplir con la ley. Y la ley lo que dice es que tiene que hacer un registro de objetores en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Aquí está el gobierno tratando de trasladar la polémica a otro asunto donde se sienta más confortable y donde, por cierto, pueda reencontrarse o reconciliarse con el electorado femenino que le está abandonando en desbandada después de conocer cómo trataban a las mujeres sus hombres de confianza. Bueno, ha aludido naturalmente a Isabel Díaz Ayuso, que es la bestia negra del Partido Socialista. Isabel Díaz Ayuso, que no se caracteriza por no defenderse, dialécticamente hablando, ha dado su respuesta. Y le voy a explicar que soy mujer, que soy una mujer libre, que he sufrido la pérdida de 2 bebés. He sufrido 2 veces, por desgracia, el drama del aborto. Sé lo que es. ¿Tengo que recibir lecciones del presidente del gobierno? ¿Quién se cree quién es el presidente del gobierno para hablar en nombre de todas las mujeres? Por todas. Y también si se cree Dios para hablar en nombre de la vida, con esa facilidad, con esa ligereza, con esa frivolidad. Bueno, otra vez tenemos aquí una especie de debate en 3 momentos temporales distintos. Primero aparece el señor Sánchez en la cadena SER y dice lo que han oído. Cuando Ayuso tiene noticia de que Sánchez ha dicho lo que ha dicho, replica en los términos que acaban de escuchar. Y después, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Mónica García, la ministra de Sanidad, le da la réplica a Isabel Díaz Ayuso. ¿Y qué dice Mónica García? Esto. La señora Ayuso se ha equivocado por partida doble. Se ha creído que está por encima de la ley, pero también se ha creído que está por encima del derecho de las mujeres. Y ni una ni otra. Le recomiendo a la señora Ayuso que recoja cable, que abandone su cruzada contra las mujeres y contra los derechos conquistados por las mujeres y que cumpla la ley como hacen el resto de comunidades autónomas. Bueno, pues es martes, es 14 de octubre de 2025 y vamos ahora, amigos, como siempre, a recomponer, a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Bueno, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo también ha escogido este martes para presentar, hoy sí, de manera íntegra, su plan sobre inmigración. Y no en cualquier escenario, en la ciudad condal. Elevar el nivel de exigencia lingüística, el cultural, el constitucional para las personas que vengan a España, dice el PP, que es el mejor camino para la integración. Ha seguido la presentación Maite Loureiro, que nos da las claves. Alberto Núñez Feijóo ha presentado su plan sobre inmigración, en el que destacan 10 propuestas. La última que se ha anunciado es el endurecimiento de los requisitos para conceder la nacionalidad española. Lo ha dicho el líder del PP en Barcelona, ciudad muy afectada por la llegada de extranjeros, donde ha estado acompañado por la vicesecretaria de Coordinación, Almaz Curra, y el líder del PP catalán, Alejandro Fernández. Nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado. Que sea un mérito, un premio al esfuerzo,
y a la integración real, y no una simple gestión burocrática. En otras palabras, la nacionalidad española no se regala, se merece. El PP reforzará también los mecanismos de expulsión de inmigrantes ilegales. Nunca defenderemos una política migratoria que convierta barrios enteros en lugares irreconocibles de nuestro país. Aquellos que vienen a alterar nuestra convivencia, les decimos, aquí no sois bienvenidos. Un visado por puntos, mayor control de la concesión de subvenciones o el refuerzo de los mecanismos para la devolución de menores completan el resto de medidas. Acto seguido, el líder de Vox en Cataluña, que es Ignacio Garriga, ha acusado al PP de ser los responsables de una invasión, ha dicho él, de inmigración ilegal. No le gusta el plan del PP a Vox, pero escuchen lo que ha dicho la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en Consejo de Ministros. Lo que pasa que a él no le preocupan tanto cuando en esos barrios lo que sucede es que ricos de otros países vienen a comprarse esos bloques enteros y ya resulta que en esos barrios no pueden vivir los madrileños que quieren trabajar en su ciudad y que quiere que sus críos se críen en sus barrios y que jueguen en sus parques. Eso está pasando hoy en España. El problema es que el señor Feijóo utiliza la migración como su socio, el señor Abascal, de manera populista para generar esos miedos en la sociedad española. Pues pánico sí que ha creado entre los autónomos, Luis, el nuevo sablazo que ha anunciado el Gobierno, con subidas de cuotas hasta los 206 euros al mes. Con la nueva propuesta de la Seguridad Social, todas las cuotas suben con respecto a las del año anterior, todas sin excepción. Los números hablan por sí solos. Con la propuesta del Gobierno, la mitad de los autónomos de España pagaría más de 2.000 euros de cotización en los próximos 3 años. Esto lo ha recordado hoy el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, de ATA, Lorenzo Amor, que además avisa al Ejecutivo de que se va a quedar solo en el Congreso. Bueno, pues van a reventar cualquier tipo de negociación. Es más, nosotros ya estamos hablando con los grupos parlamentarios. Ayer mismo Partido Popular, Vox y Junts, que tienen mayoría, 177 votos, pues que va a pasar como la reforma de la reducción de jornada, es decir, que van a tumbar cualquier real decreto. Amor hablaba de PP, de Vox y de Junts. Pues el portavoz de Sumar y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, también ha salido a decir hoy que no le gusta lo de subir las cuotas de autónomos. Lo que pasa es que en Sumar, para defenderlos, a los autónomos, atacan a los propietarios. Y en este país, los trabajadores con ingresos bajos y medios pagan más que la gente que tiene un salario de 400.000 euros, como el presidente de la COE, o aquella gente que vive de rentas. Una cosa más, hoy otro de los titulares que ha dejado también Pedro Sánchez en esa entrevista en la cadena SER ha sido que está dispuesto a reunirse con el fugado Puigdemont cuando el Gobierno estime oportuno. Pues evidentemente el reconocimiento de los interlocutores, que no yo, sino la propia sociedad catalana está haciendo de sus actores políticos, pues lo voy a cumplir y lo voy a mantener, con independencia, lógicamente, de lo que pueda suceder con la posición de uno u otro grupo parlamentario respecto a los presupuestos. Pues estas declaraciones han coincidido, Luis, en el tiempo con dos informaciones más que revelan las negociaciones que sigue manteniendo el Gobierno en secreto con los separatistas. Por un lado ha sido ABC, que ha desvelado esta mañana que Pedro Sánchez y Salvador Illa habrían pactado ya con Junts y con Esquerra salvar, no tocar las centrales nucleares catalanas, las de Ascó y la de Vandellós, tras el cierre de la extremeña, esta sí, de Almaraz. Y la otra la adelantaba RAC1. Desde finales de 2023 y hasta diciembre del 24, un año, Esquerra y el Gobierno de Pedro Sánchez han estado negociando en Suiza con un mediador internacional, una negociación en la que además el referéndum habría estado, según esta emisora independentista, sobre la mesa. Sentados en esa mesa, en esas reuniones durante un año, según RAC1, Marta Rovira, Josep María Llobé, el de la Moleskine, Félix Bolaños y un asesor de Bolaños. Conocíamos una de esas reuniones, pero no que se había extendido en el tiempo. Las reuniones se dividieron en dos fases. En la primera, cerrar la ley de amnistía. En la segunda, financiación singular para Cataluña, el traspaso del Cercanías y, como punto final, el referéndum. Todo esto se trata del adelanto de un libro de un periodista de RAC1 que se publicará mañana y que contiene dos revelaciones más. Otra es que una entidad internacional vinculada a Zapatero estuvo dando clases a Puigdemont para aprender a negociar con Pedro Sánchez. La otra es que en Esquerra se tomaron muy mal el último batacazo electoral en las municipales en Barcelona y se plantearon llenar toda la ciudad
de cucarachas para acusar a Ada Colau de tener la ciudad sucia. Bueno, pues hay que leer ese libro con mucho interés. En todo caso, uno pasa lista en las reclamaciones que hay haciendo Esquerra, en esas conversaciones con relator internacional que yo desconocía, vas descontando las ya conseguidas y estamos a un cuarto de hora que solo queda una. Le queda el referéndum. En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.